la palabra del Señor. ¿Quién? Ya está. Ok. ¿Quién ha levantado la mano? A ver, Johanny, ahí. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, pastor, el hermano Raúl le va a hacer una pregunta. Muy bien, adelante, Raúl. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Una preguntita, Bendiciones. pastor. Referente a, hay una palabrita, propiciación. Sí. Es quería que a ver si nos explaye un poquito, porque a mi entender es poco conocido quizás en mi, Sí. ¿cómo se llama? En lo que uno lee, pero Ajá. por ahí sabemos que la propiciación es así como es real la ira de Dios, es también real la propiciación, es decir, la satisfacción de la muerte propiciatoria de Cristo en la cruz. Quisiera ver si me ahonda un poquito más referente a eso. Muy bien. Gracias por la pregunta, Raúl. Ustedes conocen el Arca de la Alianza, donde habían metido las tablas de la ley, un gomer con maná que caía del cielo y la vara de Aarón que había reverdecido, ¿verdad? Todo eso estaba dentro del Arca de la Alianza. Y el arca estaba cubierto con una tapa, ¿ok? Que tenía dos querubines que se tocaban con la punta de las alas. A esa tapa que cubría el arca es lo que se le llamaba el propiciatorio. Dios había establecido un sistema de sacrificio mediante el cual el pecador, llevando un cordero de un año sin defecto, lo sacrificaban. Antes de sacrificarlo, el pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal en señal de identificación. Después el sacerdote tomaba ese cordero, lo sacrificaba. El inocente pagaba por la culpa del pecador. Y esa sangre la cogía el sacerdote y rociaba con ella el propiciatorio. Una vez que la sangre tocaba el propiciatorio, el pecador era limpiado de su culpa. ¿Okay? Eso es el propiciatorio, pues, cuando se habla de la propiciación, Cristo es la propiciación de nuestros pecados, dice el apóstol Juan. Quiere decir que Cristo, la sangre de Cristo, es la que nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Y no solo a nosotros, sino a todo el mundo que crea en el Señor Jesús, que acepte a Jesús como su Salvador personal. Así que propiciación tiene que ver con ese rociar la sangre de ese animal inocente que representaba a Cristo, ¿okay? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario, ahí fuimos perdonados por nuestros pecados, de nuestros pecados, porque Cristo pagó por todos ellos, por los tuyos y por los míos. Amén. Pastor, tengo una pregunta para hacerle. Miren, hay muchas iglesias que dicen tener la sana doctrina, ¿no? Que predican la sana doctrina. Sí, ahora Pero todas dicen ser sí, de sana doctrina. pero nosotros sabemos que hay doctrinas fundamentales, como la Trinidad, por ejemplo, y también hay doctrinas secundarias, ¿no? Como podría ser el arrebatamiento o de repente el milenio. Esto puede interferir o interfiere en el cristiano para que, por ejemplo, si Cristo viene, podamos ser arrebatados o obtener la salvación, el no practicar estas doctrinas secundarias. Bien, cuando hacemos separación de doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias, nos referimos como doctrinas fundamentales a aquellas que son las que tienen que ver con la salvación del alma, precisamente. Y aquellas que interfieren en la salvación del que las cree. Y doctrinas secundarias, aquellas que no interfieren con la salvación del individuo, sino que tiene que ver pues, con el nivel de conocimiento o desconocimiento que tenga el individuo.
las doctrinas secundarias no afectan realmente a la salvación. Es decir, hay personas que pueden estar equivocados en alguna de esas doctrinas secundarias y eso no por eso se va a ir al infierno. ¿Okay? Lo que pasa es que tenemos que entender que la revelación es progresiva. Cada uno de nosotros vamos adquiriendo cada vez mayor conocimiento de la Escritura. Por ejemplo, hace 40 y tantos años, cuando yo me convertí, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Han pasado muchos años, he estudiado mucho, he conocido mucho, he vivido mucho y todo eso ha ido ayudándome a adquirir mayor conocimiento. Lógicamente, cosas que yo creía entonces ya no las creo, porque ahora conozco mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, que estuviera equivocado en algunas cuestiones no significa que no iba a ser salvo. Podía ser salvo, pero estaba equivocado. Era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. ¿Ok? Y hay muchas personas así. Hay gente, por ejemplo, que no creen en la segunda venida de Cristo, a pesar de que Cristo dijo que Él iba a volver, ¿verdad? Pero hay personas que no lo creen. Bueno, es una doctrina secundaria, pero creo que tenemos que aspirar como hijos de Dios, que tienen al Espíritu Santo y que tenemos las Sagradas Escrituras. Tenemos que aspirar a ampliar nuestro conocimiento de la verdad, todo lo que podamos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque además es un mandamiento del Señor, escudriñar las Escrituras. El conocimiento de la palabra es fundamental para la vida cristiana. Y aunque interfiera o no en tu salvación, la voluntad de Dios es que amplíes en todo lo que pueda tu conocimiento de la verdad. Creo que a veces los nombres que ponemos a los grupos religiosos de alguna manera tienen que ver con el carácter del pastor o con el espíritu que quiere impulsar el pastor. Por ejemplo, nuestras congregaciones se llaman Berea, Iglesia Cristiana Berea. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Y Berea porque la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 10 al 11, dice que los cristianos que estaban en la ciudad de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les predicaban era verdad. Ese es el espíritu que nosotros queremos transmitir. Un profundo interés en la verdad bíblica, porque creemos que la Biblia realmente es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, tenemos el deber inexcusable de conocer las Sagradas Escrituras. No podemos conformarnos con lo que ya sabemos. Hay creyentes que, bueno, en la mayoría de las iglesias, no importa el número de asistentes que puedan tener el domingo en la mañana o en la tarde para celebrar el culto a Dios, no importa el número de personas que vayan al culto dominical, al culto de estudio de entre semana, apenas iban. Conozco una iglesia, por ejemplo, en Tenerife, que se reúnen en el orden de 400 a 500 creyentes en cada culto y tienen dos. Tienen un culto, termina y vuelven a repetir el culto para las demás personas que no estuvieron al principio, porque no caben todos en el mismo local. O sea, una congregación que tiene unas 1000 personas que asisten al culto dominical. Curiosamente, a la reunión de oración y a la reunión de estudio apenas si llega una docena de personas. Yo creo que ahí falla algo. Esa es mi opinión personal. Yo creo que ahí falla algo. Falta el interés por las Sagradas Escrituras. Falta el interés por la espiritualidad. La oración es fundamental en la vida cristiana. Una iglesia que no ora
no tiene sentido. No es una iglesia. Da igual que lo parezca, pero no lo es a mi modo de parecer. ¿Ok? Por tanto, creo que el creyente, todo creyente que de verdad ha nacido de nuevo, debe hacer su mayor esfuerzo en conseguir cada vez un mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuanto más sabemos, más falsas doctrinas dejamos atrás, más doctrinas erróneas dejamos atrás y vamos adquiriendo doctrinas sanas, verdaderamente sanas. Ahora, como digo, todas las iglesias se llaman de sana doctrina, pero he visto iglesias judaicas que dicen sana doctrina. Hay una iglesia aquí cerca que pone iglesia de sana doctrina y es Pentecostal Unida, es decir, no creen en la Trinidad, por ejemplo. No creen que Cristo sea Dios. Ojo, eso sí afecta a tu salvación. Eso sí afecta, porque estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tú dices que Cristo no es Dios, o si dices que Cristo, que no existe el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo no es Dios, o no crees que hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estás equivocándote del todo. No conoces al Dios de la Biblia y eso se afecta a tu salvación. Por tanto, aunque haya doctrinas fundamentales y secundarias, nuestro deber como cristianos es escudriñar cada día las Escrituras para ampliar nuestro conocimiento de la verdad. Muchas gracias, pastor. Le doy paso a Yolita. Muy bien, Yoli. Pastor, un gusto de verle y saludarle. Igualmente. Tengo un par de preguntitas, pastor. Adelante, que sean Y sencillas. estaba hablando la semana pasada con una amiga y ella me dijo pues que oremos por el pueblo de Dios que es Israel. A lo cual yo le respondí, bonito pues, ¿no? Porque yo soy medio eufórica. Le dije que sí, que Jesucristo había venido por Israel efectivamente, pero que ahora el pueblo de Dios somos todos los que hemos creído en Jesucristo, que es su iglesia. Entonces, ya no hay. Entonces le mostré el versículo de la palabra de Dios que dice que de un solo pueblo, de dos pueblos ha hecho uno solo, que ya no hay judío ni griego. Le dije eso, ¿no? No sé si estaba bien mi respuesta, pastor. Ahora, yo tengo una duda, pastor. En Romanos 11, del 25 al 26, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, ¿no? Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, pastor, yo estoy con este versículo un poco medio cruzada, porque, o sea, el Señor ha endurecido a Israel, a toda la nación, hasta que nosotros, todos los gentiles, los que estamos llamados a ser salvos, entremos. ¿O qué significa, pastor, esto? Muy bien. Gracias por la pregunta, Yoli. Si puede quitar el micrófono, por favor, porque hay retorno. Eso es, gracias. Tenemos que orar por Israel. Sí, como tenemos que orar por todas las naciones. Tenemos que orar por los gobernantes de todo el mundo, porque realmente el mundo está como está por los gobernantes que tenemos. Y muchas veces nos quejamos y somos muy prontos para quejarnos, pero oramos por ellos para que Dios los guíe, para que Dios les dé sabiduría, para que lo hagan bien, para que tengan temor de Dios. O sea, tenemos que orar por todos, no solo por la paz de Israel, sino también por la paz en Ucrania, en Nigeria, donde están asesinando a cristianos todos los días. Y eso no sale en las televisiones. Es decir, claro que tenemos que orar. Orar por todos para que haya paz en la tierra. Ahora, con respecto a Israel, sabemos que Israel está en desobediencia a Dios.
Por eso fue que Dios lo esparció por el mundo entero. Israel fue rebelde y no quiso someterse a la voluntad de Dios. Y Dios permitió que los asirios lo invadieran en el año 826 a.C. y que se llevaran cautivo a todos los jóvenes y despojaron de toda su riqueza a Israel. Y 350 años más tarde Judá cometió los mismos pecados. Y Dios se llevó 350 años advirtiéndole, arrepiéntete, Judá, si no te va a pasar lo mismo que a tus hermanos. Y en el 521 también, 586, perdón, Judá fue arrasado por Babilonia y llevados cautivos a Babilonia. Y estuvieron 70 años allí por causa de su rebeldía para con Dios. Y Dios desechó en parte a Israel. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando en Romanos capítulo 11 y dice que Dios salvará a todo el pueblo y tal, lo hace citando un pasaje de las Escrituras que se encuentra concretamente en Jeremías capítulo 31, versículo del 33 al 34, donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pasaje que Pablo está citando aquí en el versículo 27 de Romanos capítulo 11. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Okay? Pero Pablo interpreta que todo Israel será salvo. Ahora, citando este versículo, ¿no? Pero más adelante el apóstol Juan nos explica en el libro de Apocalipsis que los que serán salvos serán 144,000, 12,000 de cada tribu. Es decir, aquellos que crean en Cristo. ¿Ok? O sea, no todo Israel va a ser salvo por ser judío o por ser israelita, no. Serán salvos aquellos que hayan creído, porque los que no hayan creído se quedarán aquí y tendrán que soportar los juicios de la ira de Dios durante la gran tribulación. Es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, como dice en Apocalipsis 3:10. Por consiguiente, sí, estamos en el periodo de la gracia, estamos en el periodo de los gentiles, estamos en ese periodo de tiempo en el que Dios abrió las puertas de la salvación a todo el mundo para que todo aquel que crea sea salvo. El periodo de la gracia, el periodo de los gentiles está a punto de terminar. La última señal era la apostasía. Es decir, mucha gente que había creído en Cristo acabaría abandonando la fe. Y de hecho, vemos como iglesias enteras están abandonando la fe bíblica para irse hacia una fe distorsionada, hacia una fe falsa, hacia falsos evangelios. Iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, otros iglesias gay, otros, bueno, estamos en el tiempo de la apostasía y era lo último que tenía que cumplirse antes de que Cristo viniera por su iglesia. Lo cual quiere decir que en cualquier momento podemos oír la trompeta sonar y Cristo habrá venido por su iglesia y nos iremos con él. ¿Qué pasará aquí en la tierra? Pues que vendrán los juicios de la ira de Dios. Y Jeremías nos dice que es contra Israel. Creo que es en el, a ver si Jeremías capítulo 30, versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Es decir,
El periodo de la gran tribulación es para Jacob, es para Israel. Y las naciones que como Israel han permanecido en incredulidad. Es en ese periodo de tiempo que Juan en el Apocalipsis capítulo 7 nos dice que 144,000 serán salvos durante el periodo de la tribulación. De entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Pero aquellos que no crean no se van a salvar. Por tanto, las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 27, tenemos que entenderlo como lo que es. Pablo está aplicando un texto del Antiguo Testamento, generalizando, pero el contexto general de la palabra, el contexto teológico de la Escritura, no nos permite creer que Dios salvará a los israelitas por ser israelitas. Porque precisamente en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo está diciendo que no es israelita todo el que ha nacido en Israel, sino que es israelita el que lo es de corazón. Es decir, aquel que de verdad cree en Dios. Ese es el verdadero israelita. Y ese será el que se salve. ¿Ok? Pastor, o sea, solamente son los 144,000. No me imagino, ¿no? Si va a llevar Cristo en el arrebatamiento o en el periodo de prueba que va a haber cuando ya no esté la iglesia, también habrá oportunidad para que se conviertan aquellos israelitas. Será posible, ¿verdad? Fíjate O que, solamente 144,000. Porque fíjate que Juan dice, siga, pastor, Perdón. disculpe. Perdón. Termina. No, porque Juan también dice, ¿no? Que vio una gran muchedumbre que no se podía contar de todo tribus y lenguas. También que han salido de la gran tribulación, dice, ¿no? Entonces podría ser también que haya israelitas ahí que hayan creído en Jesucristo en esa gran tribulación, aparte de los 144,000 sellados ya que se han ido con la iglesia, será, pastor, ¿no? Bueno, te respondo. Fíjate que la iglesia desaparece en el capítulo 5. Es decir, del 4 al 5 desaparece la iglesia, ya ha sido arrebatada. Cuando Cristo le dice a Juan, ven que te mostraré las cosas que han de suceder y tal, y Juan asciende en espíritu al cielo, es un simbolismo del arrebatamiento de la iglesia. A partir de ahí, ya estamos en la gran tribulación, ya están los juicios de Dios en marcha. Capítulo 6 ya están los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Y es en el capítulo 7 donde se habla de los 144,000. ¿Ok? Por tanto, esos 144,000 judíos se salvarán de entre la tribulación. Judíos que han creído en el periodo de la gran tribulación. El versículo 9, que habla de esa gran muchedumbre que nadie podía contar de todo pueblo, lengua y nación y tal, en el versículo 13 y 14 se le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Dice, pues Señor, tú lo sabes. Entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, en el periodo de la tribulación, mucha gente va a creer en el Señor. Porque tengan en cuenta que muchos creyentes cristianos, entre comillas, cristianos, que habiendo creído en Dios, conociendo la Escritura, no han vivido en santidad, se quedarán aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada, se quedarán aquí. Pero estos que conocen la palabra de Dios, viendo los juicios de Dios caer sobre la tierra, se van a dar cuenta de su error, se arrepentirán y creerán, pero tendrán que pagar con su vida, porque el anticristo va a perseguir a todo aquel que crea. Pero sí, habrá una muchedumbre enorme que saldrá de entre la tribulación. Pero de Israel, 144,000, es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. De Gracias. nada, Yoli. Gisela. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Volviendo a lo que se refiere el pastorado, en una iglesia que fue pastoreado por un matrimonio, hombre y mujer, y muere el hombre,
la mujer puede quedar a cargo de la iglesia sola y puede llevar sola el ministerio? Es una muy buena pregunta. Gracias, Gisela. A ver, ¿puedes quitar el micrófono, por favor, para que no haya retorno? No todas las mujeres de pastor son pastoras. Ok, esto yo lo he explicado muchas veces, lo vuelvo a explicar una vez más. Por ejemplo, mi esposa no es pastora, es esposa de pastor. Yo soy pastor, mi esposa es mi ayuda idónea, me ayuda en el ministerio. Ella me ayuda en la consejería, me ayuda pues en 1000 formas. Si no fuera por montaña, yo no podría hacer las cosas que hago. Ella nunca ha sido estorbo para mi ministerio, sino todo lo contrario. Siempre ha sido una ayuda realmente sin la cual yo no podría hacer las cosas que hago. Pero ella no es pastora. No tiene el llamado de Dios para el ministerio. Ella tiene el llamado de Dios para ayudarme a mí. Pero ella no predica, ella no enseña. A veces lo ha hecho, pero solo en muy contados casos. Y solo a mujeres, porque ella no se siente llamada a la enseñanza, ni a la predicación, ni nada de eso. Ella no tiene el ministerio. Por tanto, si yo muero, Montaña no puede hacerse cargo de la congregación. ¿Ok? Aunque en nuestro caso no hay problemas porque ya tenemos otros pastores que son los que realmente son los responsables de la iglesia hoy, que son Andrés y Katia. Katia sí es pastora, igual que su esposo Andrés. Ellos son pastores los dos. Imagínense que ya nosotros no estamos. Ya yo me he muerto, me he ido con el Señor, y que resulta que Andrés también fallece y queda Katia. Katia sí puede ser pastora perfectamente, porque de hecho lo es. Ella predica, ella enseña, ella tiene todos los dones y el talento necesario, tiene el llamado de Dios y el respaldo de Dios para dirigir la iglesia. Por tanto, si en una congregación muere el pastor, la esposa podrá dirigir la iglesia siempre que ella sea pastora y tenga el ministerio, el llamado y el ministerio de parte de Dios. Pero si no tiene el llamado de Dios y no tiene el ministerio, no podrá pastorear la iglesia, tendrá que buscar un pastor que la dirija. Y en caso de ser una diaconisa, A ver, los diáconos están sujetos a un pastor, son ayudantes del pastor. Por tanto, una diaconisa puede dirigir la iglesia en tanto el pastor la autoriza para ello. ya, muy bien, pastor. Gracias. De nada. Pastor, buenas tardes. Una preguntita con Adelante. respecto, una pregunta con respecto a las pastoras, que usted decía que la hermana Montaña es su ayuda idónea, ¿no es cierto? Yo pregunto qué pasa con aquellas que se dicen ser pastoras, ¿no? Esposas de pastores, que en vez de ser, como se dice, la ayuda idónea, ¿no? La que aconseja para bien, más bien está siendo la piedra de tropiezo, ¿no? Y el pastor, en vez de escuchar, creo que la voz de su congregación, porque sabemos que está mal, y aún así el pastor hace lo que su esposa le dice, ¿no? Y no el llamado del Señor, o sea, no hace las cosas como el Señor las ordena, ¿no? Ahí, ¿qué podríamos o qué se podría hacer? No entiendo, no logro entenderlo. ¿De verdad? ¿Necesitas hacer esa pregunta? Sí, pastor, porque Es evidente, este, es evidente que ese pastor no está haciendo bien su trabajo. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamarle la atención, hay que llamarlo al orden. Hay que mostrarle por la escritura que debe hacer lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que si su esposa está haciendo piedra de tropiezo en la congregación, tiene que corregirla. Y si no,
tiene que dejar el pastorado porque no está capacitado para guiar a la iglesia. El pastor tiene que ser ejemplo de la Grey en todo. ¿Ok? Tiene que tener Ok, su casa en sujeción. Y no solo eso a sí, sus hijos. esa Pero parte es entendible. ¿Qué pasaría con las personas que se congregan, o sea, con las ovejas que ciegamente continúan, ¿no? Continúan en esa congregación donde está errada, por decir, ¿no? querida Donde hermana, no hay más ciego que quien no quiere ver. ahí no se podía hacer nada, ¿no? No se podía hacer más nada, ¿no es cierto? Si no quieren verlo, de nada sirve que tú solo veas por ellos. O sea, puedes orar por ellos para que Dios les abra los ojos y para que se den cuenta. Puedes aconsejarlos, puedes mostrarles que están haciendo mal, pero a más de eso, ¿qué puedes hacer si ellos no quieren verlo? Sí, porque hay una persona, hermana, que dice todo el tiempo que nosotros, no, por decir que las personas no están llamadas a juzgarlo, que no sigamos, no se sigue. Bueno, no, yo no. Que no sigan al hombre, sino que escuchemos o que escuchen a Dios. No se escucha lo que dice el hombre, porque el hombre se puede equivocar, pero hay que, o sea, por sobre todo, y quieren seguir como quien dice, no, 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 esto sí está bueno, pero esto no lo escuches, pero sí continúa. Y eso o sea, es preocupante para las personas que siguen ahí, ¿no? Que están siendo como quien dice confundidas, ¿no? Sí, Bueno, ni modo, seguir orando. Gracias, claro, mi pastor. hermana. Claro, porque cuando la gente no quiere ver, no va a ver, aunque tú le pongas las cosas claras. Ese refrán es realmente sabio. No hay más ciego que quien no quiere ver. Esa es una verdad. Y si la gente no quiere verlo, es su problema. O sea, nosotros podemos, como digo, orar por ellos, aconsejarlos, pero si no lo quieren ver, ¿qué podemos hacer? Abandónalos al fruto de sus propios caminos. Dios mismo actúa así con el ser humano. La peor condena que Dios le puede hacer a alguien es abandonarlo al fruto de sus propias decisiones. Cuando alguien es testarudo y no quiere obedecer a Dios, y Dios le habla y lo corrige, le enseña, le muestra, y aún así persiste en el pecado y en la soberbia y en la rebeldía, pues Dios dice, bien, pues ya está. Se cruza de brazos y espera ver cómo cae. Porque ¿qué más? Dios siquiera los coge de la oreja y los obliga a hacer su voluntad. Dios le da libertad al ser humano. Nosotros no podemos obligar a nadie a que vea la verdad que nosotros vemos. No podemos hacer eso. Que los manipulan diciéndole que no se debe juzgar y tal. Esos son argumentos que, en fin, que todos conocemos que son falsos. Porque claro que hay que juzgar. Lo que no hay que juzgar es según las apariencias. Juan capítulo 7, versículo 24. Pero claro que hay que juzgar. Juzgar con todo juicio. Con justo juicio, dice la palabra. Por tanto, sí que hay que juzgar. Cuando alguien está haciendo algo mal, hay que llamarle la atención. Cuando Pedro estaba actuando mal, el apóstol Pablo le llamó la atención públicamente delante de todos, porque estaba haciendo que los hermanos actuaran de manera hipócrita. Y el apóstol Pablo enfrentó a Pedro delante de todos. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Lo tienen ahí. Por consiguiente, claro que podemos juzgar, claro que podemos llamar la atención, claro que podemos corregir, pero si a pesar de todo eso no hacen caso, dejémoslo al fruto de sus propios caminos, porque es lo que Dios hace. ¿Ok? Gracias, pastor. De nada. Johanny. Sí, pastor, ya la ultimita creo porque tenemos que seguir. Acá falta el servicio. Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Mireya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pastor, quería preguntarle, ¿el amor tiene límites? La palabra del Señor en 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened
entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto por amor al prójimo podemos ser tolerantes, ¿no? Y también aprovecho en preguntarle, ¿hoy será el buen pastor, el buen pastor Jesús de Israel? ¿Perdón? O sea, hoy será, en este tiempo es el buen pastor Jesús, o sea, sigue siendo de Israel. Entiendo. Bien. Gracias, pastor. De nada. A ver, el amor, dice la palabra del Señor, que si tu hermano pecare contra ti y viniera a ti arrepentido y te dijere perdóname, tú le perdones. Y si 7 veces al día viniera a ti, y 70 veces al día viniera a ti diciéndote me arrepiento, perdóname, perdónalo. Es decir, siempre que la persona reconozca su error y se arrepienta. Lo demás, el juicio de esa persona es Dios quien tiene que hacerlo. Ahora, depende de lo que estemos hablando. Y voy a aclarar esto. Imagínate, por poner un ejemplo, que un marido engaña a su esposa. Y el marido le dice, me arrepiento. La esposa dice, bien, te perdono. Y al cabo de una semana la vuelve a engañar. La persona, el marido le dice, me arrepiento. La mujer le dice, bien, te perdono, pero no tengo por qué seguir contigo. ¿Ok? Es decir, perdonar no significa exponerte a que te siga haciendo daño. Imagínate que un esposo maltrata a su esposa, se emborracha, le pega, no provee para la casa y cada vez viene y le dice, me arrepiento. Bien, yo te perdono, pero vete de aquí. ¿Ok? Pues yo te puedo perdonar, no me voy a tomar venganza contra ti, no te voy a hacer ningún mal, pero no quiero que tú tampoco me lo hagas a mí. ¿Ok? ¿Entiendes la limitación? ¿Ok? Bien. Con respecto a si Jesús es hoy pastor de Israel, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿sigue Israel hoy los dictados del pastor Jesús? Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. Israel no está siguiendo al buen pastor. Ok, pastor, gracias. Entiendo que también, por ejemplo, con referente al que nosotros debemos perdonar también en cuanto al amor, es que no vaya en contra también de nuestra salud, ¿no? Claro, claro, Nuestra salud, ¿no? Y nuestra paz mental. Sí. claro. Pastor, le agradezco mucho que el Señor lo siga usando. Una Bien. cosa es perdonar, otra cosa es exponerte a que te sigan haciendo daño. Son cosas diferentes. ¿Ok? Gracias, pastor. De Buenas nada, noches. Mariela. Dios te bendiga. Bien. Pablo le dice, ahora vamos a hablar. Acá, la última pregunta de Lupita, por favor, pastor. Muy bien. Estamos preguntando. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermana. Pastor, tengo una pregunta. Si bien es cierto, tenemos que orar por todos. Mi pregunta es, si oramos por una persona específica y sabemos que ha escuchado o así la palabra y sigue con sus ídolos, sus imágenes, ¿podemos seguir orando por esa persona? ¿O compartir con ellos? A ver. Mientras la persona
nos permita compartir con ella, podemos compartir con ella. ¿Ok? Mientras la persona nos permita compartir con ella, a menos que rechace y diga no quiero saber nada y tal. Entonces, a partir de ahí, te sacudes la planta de las zapatillas y sigue tu camino. ¿Ok? Pero mientras consienta, bueno, pues ha habido personas que a los 20 años de tener a alguien ahí, dale que te pego, hablándole, orando, al cabo de los 20 años se convierte. O sea que mientras te permita hablarle y orar por ella, ora. Ahora, si llega un momento en que te dicen, no ores por mí, no quiero que me hables, no quiero saber nada de Dios, no sé qué, a partir de ahí, te limpias las zapatillas y sigue tu camino. ¿Ok? Ya, pastor. Y también para aquellas personas que dicen, yo ya sé, yo ya estuve en la iglesia, yo ya conozco la palabra pero no me dice, no, bueno, me han dicho así, ¿no? Entonces, también puedo, si no me dicen que ya no les predique o se alejan de mí, los dejo nomás. Claro, si se alejan de ti porque no quieren escucharte, no les hables. Jesús fue muy claro diciendo que no debemos echar perlas a los cerdos. Si tú le echas perlas a un cerdo, la va a pisotear porque para él no tiene valor ninguno. No es algo que pueda masticar. Por tanto, la va a pisotear. Y si además la mastica y se hace daño, te va a hacer daño a ti. ¿Okay? Por consiguiente, no echemos perlas a los cerdos. Es decir, no le des la palabra de Dios, que es tan valiosa, a quien no la aprecia. Okay. Muchísimas gracias. De nada, mi hermana. Bien. ¿Quién es ese? Ya, muy bien, pastor. Creo que por hoy es todo y queremos aprovechar también para saludar a Isabel, la esposa de Julio, ¿verdad? Sí. Un saludo para ella. Dios los bendiga. Hoy es su cumpleaños, por eso queremos... Felicidades. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, Dios te bendiga, Isabel. Gracias por estar. Un abrazo de parte de acá de todos los hermanos de aquí de Lima. Dios te bendiga. Gracias por sus felicitaciones, en verdad. Le doy gracias a Dios por haberme puesto en el camino aquí con ustedes. Gracias porque nos abrió nuestros ojos espirituales y por tener unos hermanos que tenemos muy buena comunión. Gracias. Dios te bendiga. También gracias, Víctor, por asistir en esta reunión. Dios te bendiga mucho, mi hermano. No se te oye, tienes que darle al micrófono. Bueno, ya. Me confesó que está aprendiendo un poquito. Ajá. Hay que tener un poco de paciencia. Yo ya había conversado a inicio porque fue Muy el primero bien. que se conectó. Le ha costado. Rocío, tu hermana, te enseñará a manejar el micrófono. Estoy seguro. Rocío, Dios te bendiga, mi hermana. Bueno, pues, ¿qué le pareció? Sí. A usted y a todos los hermanos, muchísimas gracias. Estamos acá con las hermanas, queremos saludarles. Y agradecidos a Dios y gracias a Dios por mi hermano, una bendición. Y es algo que Dios me demuestra que la palabra no vuelve vacía, que las oraciones tienen contestación, que Dios contesta nuestras oraciones. Y bueno, para mí es una alegría. Muchas gracias, muchas gracias. Ya consiguió descubrir dónde está el micrófono. Ahora se abrió el micrófono, no se quería. No me quería dejar hablar. Pastor, un gusto, pastor, tremenda realmente, como yo suelo decir, la palabra, la enseñanza y también lo que aprendemos escuchando las preguntas de nuestros hermanos. Tremendo realmente, porque ahí nosotros podemos aprender más, inclusive porque son cosas que a nosotros también nos sucede, pues. Entonces uno aprende. Yo estoy muy contento, muy agradecido, pastor. Hermanos, gracias por darme el privilegio. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes, de escuchar, de participar
y realmente estoy muy feliz, muy agradecido con el Gloria a Señor. Dios. A mucho tiempo, pastor, estoy orando para poder tener esta clase de participar de esta manera, ¿verdad? Está realmente precioso, pastor. Dios le bendiga tremendamente, pastor. A Igualmente. usted y a cada hermano que está conectado acá. Dios les bendiga tremendamente a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Igualmente, Víctor, a Dios toda la gloria porque es el único que la merece. ¿Qué les parece si hacemos una oración para despedirnos? ¿Ok? Padre del cielo, muchas gracias por tanto amor como tú nos tienes. Muchísimas gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos guías en el camino recto. Queremos rogarte por todos y cada uno de nuestros hermanos y, Señor, sigue tú enseñándonos de tu palabra, sigue tú iluminando nuestras mentes, nuestros corazones y permítenos, Señor, poder compartir con otros lo que vamos aprendiendo para que tu nombre, Señor, que está siendo profanado en medio de este mundo, pueda ser santificado primero en nuestras vidas y después en la vida de los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Bendición para todos. Gracias, pastor. Bendición. Gracias, saludos. Saludos ahí. Saludos. Bendición. Gracias, pastor. A mí me toca Bendición. todo.